Vamos con esta segunda receta, que es pan nan, esta vez con harina de trigo integral y avena integral. Los ingredientes. Aquí he hecho una mezcla de 30 gramos de harina de trigo integral más 30 gramos de harina de avena integral, 20 gramos de yogur de soja, una cucharada de agua, bicarbonato sódico más limón y una cucharada de aceite de oliva. Lo primero, tenemos que poner en el yogur el cuarto de cucharadita rasa de bicarbonato sódico y la cucharadita de zumo de limón. Lo dejamos reposar unos minutos, unos 5 minutos aproximadamente, para que se active el bicarbonato. Pasado este tiempo mezclamos las dos harinas, le ponemos el yogur, el aceite de oliva y la cucharada de agua templada. Nada, mezclamos primeramente, si queréis, con una, con una cuchara, con una, no sé, con lo que estéis utilizando, después con las manos y por último lo pasáis a una bandeja o una, no sé, a algún lado donde lo podáis amasar con las manos. Simplemente lo dejamos reposar unos 10 minutos aproximadamente, tampoco es necesario tanto. Yo con esta cantidad hago 2 panes. Hacéis una bolita y la aplastáis no demasiado fina. Aquí tenéis las 2 unidades más o menos. Ahora simplemente le pasáis, este aceite lleva un poquito de hierba seca, le pasáis un poquito y lo ponéis en la plancha. Unos minutitos por una cara, después le ponéis otra vez aceite y le dais la vuelta por el otro lado. Esta textura es un poco más compacta que solamente con harina de trigo integral. No está mal, pero la textura es un poco más, no sé, la otra es más suave, esta es un poco más compacta, pero está igualmente rica. Nada, es la segunda receta que os voy a dar de este tipo de pan. Queda la última y creo que es una de mis preferidas, aunque las 3 me gustaron. Bueno, pues nada, os veré en el próximo vídeo.